Pasamos al segundo tema, que es dónde utilizar un sistema de control de acceso y biometría. Esencialmente vamos a hablar de las puertas, cerraduras, lectores y periféricos. Bueno, en primer lugar, vamos a entender cómo se hace el cableado e instalación en el tema desde el punto de vista de ubicación de elementos de la puerta. Hay muchos tipos de cerraduras, necesitamos conocer cómo elegir la correcta. En primer lugar, siempre debemos de considerar para una cerradura la dirección de apertura de la puerta. Esta nos ayuda a decidir la ubicación del bloqueo y la ubicación de los productos de su freno. Es decir, la puerta abre hacia adentro, abre hacia afuera, es una puerta doble, una puerta sencilla, etc. Los elementos de apertura y cerrado típicamente deben de estar del lado seguro de la puerta. Los materiales de las puertas deciden los tipos de cerraduras compatibles que se utilizan con los productos de Suprema. Por ejemplo, en puertas de vidrio típicamente se utilizan electrocerraduras de pistón. En puertas de madera normalmente utilizamos cerraduras eléctricas o contras eléctricas. En puertas de metal típicamente instalamos los electroimanes. Hablando de puertas y cerraduras, el juego de hardware de puerta consta de cerraduras y materiales para controlar una puerta. Es decir, tenemos la cerradura, herrajes para las puertas, bisagras, perillas, palancas, etc. En los tipos de bloqueo, contamos con cerraduras mecánicas, que esencialmente son cerraduras que se abren y se cierran por medio de la acción manual. La cerradura eléctrica, que ya se puede utilizar para abrir y cerrar una puerta por medio del control de acceso. Y también tenemos bloqueos inalámbricos, es decir, cerraduras inalámbricas. Normalmente las cerraduras y los cerrojos electromecánicos tienen una exposición al exterior. Tengan cuidado de tener aquellas que cumplan con las especificaciones adecuadas para el clima en el que se están instalando. En el caso de las cerraduras eléctricas, tenemos las cerraduras electromagnéticas, mejores conocidas como electroimanes, y también contamos con los cerrojos de pistón. El electroimán como tal consta de dos piezas, la parte eléctrica magnética y del otro lado tenemos la contracerradura. La manera de instalar un electroimán depende esencialmente de qué tipo de puerta tenemos. Por ejemplo, tenemos brackets para puertas que se abren hacia adentro, es un bracket tipo LZ. También tenemos una instalación normal donde típicamente la puerta abre hacia afuera, ¿sí? El electroimán queda hacia adentro. Y también tenemos otros brackets, por ejemplo, para lugares donde tenemos muy poco espacio, por ejemplo, el bracket L, poner el electroimán en la pared y podemos darle la distancia correcta para poder poner la contra del electroimán del lado de la puerta. Y también tenemos los brackets U, que esencialmente nos ayudan a instalar los electroimanes en puertas de cristal. En el tema de los cerrojos de pistón, se ponen en la parte superior de la puerta de cristal, ¿sí? Por medio de un bracket tipo U, y estos cerrojos de pistón se cierran una vez que la puerta está alineada. Otro tipo de elemento es la contraeléctrica, la cual se fija al marco de la puerta y nos ayuda a asegurar las cerraduras. También tenemos las cerraduras eléctricas, las cuales van instaladas en la puerta y obviamente tienen que ser cableadas a partir de control de acceso, tienen que obviamente cruzar la puerta a través de algún elemento que las conecte. Y también tenemos contras eléctricas para barras de pánico, que es muy interesante. Todos estos elementos se pueden utilizar también para controlar una puerta por medio de un control de acceso. También tenemos los torniquetes o molinetes, un elemento muy utilizado en áreas donde tenemos que tener varios accesos en paralelo, accesos a recepciones, donde el flujo de personas es muy alto. La instalación de los controles de acceso normalmente muy cerca de él, se ubica un gabinete donde va una fuente de poder o en el caso dado que sea el controlador. Normalmente en los sistemas de control de acceso buscamos un lugar encima de la puerta, lo más cercano a la puerta, puede ser lo más conveniente, donde instalamos esta fuente de poder con una batería de respaldo y tiene que estar del área segura, es decir, en el área que está después del control de acceso. Respecto a la ubicación de la lectora hay que tener varias consideraciones. Una de ellas es hay que separar las lectoras de manera correcta dependiendo de la distancia de lectura.
se recomienda que una lectora no esté a menos de 30 centímetros o 300 milímetros a otra lectora. Y si ustedes verifican en las guías de instalación de las lectoras de Suprema, se van a dar cuenta de cuáles son las recomendaciones de las distancias en lectoras. Por ejemplo, aquí tenemos una lectora BioEntry W2, que dependiendo del grosor de la pared, nos recomienda la distancia que debe de haber entre una de estas lectoras para que las señales de una lectora y otra no se anulen. En el tema de la instalación de lectoras de rostro, hay que considerar esencialmente la altura de las personas, ¿sí? En promedio. Obviamente las lectoras de rostro cuentan con un rango de altura mínimo, un rango de altura máximo. Esto hay que considerarlo dependiendo de cuáles son las alturas típicas en el lugar donde se está instalando. Va a ser la altura a la cual se va a instalar. Esta es una imagen donde nos recomienda cuál es la instalación típica de una lectora. Este dato puede cambiar dependiendo de las alturas mínimas y máximas que se tengan en el lugar donde se está instalando. Vamos a hablar de la instalación y cableado de los elementos actuadores, es decir, aquellos elementos que se encargan de controlar la puerta. En primer lugar, vamos a entender que necesitamos de varios accesorios para poder conectar los elementos actuadores con el control de acceso. Por ejemplo, si vamos a instalar una cerradura eléctrica, la cerradura eléctrica obviamente se instala o se pasa, digamos, de la pared hacia la puerta y requerimos un loop de puerta, ¿sí? Que es básicamente nos ayuda a brincar del marco de la puerta hacia la puerta como tal. También tenemos los contactos de puerta que nos ayudan a identificar si la puerta se encuentra abierta o se encuentra cerrada, que son muy importantes también. Respecto a los tipos de entradas, en primer lugar, desde el punto de vista de elementos, tenemos los sensores y botones, por ejemplo, sensores de incendio, sensor infrarrojo, sensor de apertura de puerta. En el tema de los botones, normalmente conectamos los botones de solicitud de salida, botones de emergencia, etc. Estos elementos normalmente se conectan a entradas digitales, las cuales se componen por una línea positiva y una línea negativa, y esencialmente tienen dos estados, que sería encendido y apagado. Tienen dos estados iniciales que son normalmente abierto o normalmente cerrado. Las entradas supervisadas son entradas digitales, las cuales, aparte de tener una línea positiva y una línea negativa, cuentan con un arreglo de resistencia, la cual nos permite tener estados adicionales. Por ejemplo, esta nos da la detección de abierto, cerrado, en corto. Las entradas supervisables nos permiten tener detección de estados adicionales, por ejemplo, activo, inactivo, en corto o abierto. Este tipo de sistemas se utilizan más para detección de la calidad del cableado o incluso para incrementar la seguridad de un sistema de control de acceso o de alarma. Una entrada supervisada, entonces, se utilizan dos resistencias. Por ejemplo, en las lectoras de Suprema, la resistencia por defecto supervisada, se utilizan resistencias de 2.2 kilo ohms. Y vamos a darnos cuenta que esta resistencia, una de ellas se pone en serie con el sensor de apertura y la otra se pone en paralelo con el sensor de apertura, ¿sí? O con el elemento de apertura. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo a detalle. Por ejemplo, una entrada supervisada normalmente abierta, cuando normalmente esto está abierto, por ejemplo, esto puede ser un botón, tenemos que el contacto o el botón está en paralelo con una de las resistencias. Cuando tenemos abierto este botón, nos vamos a dar cuenta de que la sumatoria de la resistencia en este arreglo es la sumatoria de la primera resistencia, la segunda resistencia, nos da un total de 4.4 kilo ohms. En una entrada no supervisada, esto equivaldría a tener un circuito abierto, es decir, con una resistencia infinita. ¿Qué sucede en una resistencia cuando se abre o en un arreglo normalmente cerrado o cuando cerramos un
contacto en una entrada supervisada, lo que sucede es que la corriente va a correr a través de la primera resistencia de 2.2 kilo ohms, pero en la segunda resistencia, ya que está en paralelo con el corto, llamémoslo así, o con el contacto, simplemente nos va a dar 2.2 kilo ohms. Cuando en una entrada no supervisada, este valor de resistencia sería 0. Es decir, acá nosotros tenemos un valor bajo de 2.2 kilo ohms activado y un valor alto que sería 4.4 kilo ohms. Es decir, si tenemos alguna falla, ya sea un circuito abierto o un circuito en corto, ya vamos a poder determinar si la línea está trabajando bien o no está trabajando correctamente a través de este arreglo de resistencias. En el tema de las salidas, por ejemplo, hablemos de los dispositivos de salidas. Típicamente el control de las puertas, el control de las salidas se hacen a través de relevadores o relés, ¿sí? A través de los cuales conectamos luces de advertencia, sirenas, etcétera, ¿sí? Las cuales normalmente tienen un voltaje y una corriente máximas. ¿Sí? También obviamente tenemos salidas digitales, las cuales también son salidas, pero típicamente se utilizan para elementos de hecho electrónicos de baja potencia. Las cerraduras o los actuadores típicamente los conectamos de dos formas. Una de ellas sería la cerradura abierta en fallo o fail safe, es decir, si una de las cerraduras o la lectora o la cerradura pierde el voltaje, la cerradura por defecto se va a abrir, es decir, va a estar abierta en un fallo. Típicamente utilizamos este tipo de configuraciones cuando necesitamos que ante un fallo en un sistema de control de acceso las puertas se abran para que las personas puedan salir. Es por eso que se llama fail safe, es decir, es segura desde el punto de vista de protección de los usuarios ante una falla. La cerradura cerrada en fallo, o le llamamos el fail secure, es una cerradura que cuando pierde el voltaje por defecto se encuentra cerrada. Es decir, si falla algo en el control de acceso o falla el voltaje, esta cerradura se va a cerrar. Es decir, se utiliza para aquellos lugares donde necesitamos proteger un activo, donde ante una falla del control de acceso se proteja el acceso externo a los equipos. Esta es la manera de conectarlo. También es importante considerar el cableado en los torniquetes o molinetes, también conocidos, en el cual, pues obviamente una lectora biométrica típicamente en control de acceso va a estar controlando por medio de una salida el desbloqueo del torniquete y también va a estar controlando o monitoreando el estado de la apertura de la puerta por medio de una entrada. Es decir, así es como se hace el cableado en un torniquete. Suprema también cuenta con algunos módulos de control de entradas y monitoreo de salidas. La primera de ellas se llama Securio 2, que es una pequeña tarjeta la cual nos da la capacidad de controlar una puerta, ya que cuenta con dos entradas que podrían utilizarse para detectar el sensor de apertura de una puerta y también recibir, por ejemplo, la solicitud de salida por medio de un botón. Y cuenta también con una salida de relevador para poder controlar algún elemento de bloqueo de puerta. Este equipo se conecta por medio de RS485 debajo de cualquiera de las lectoras para darnos el control adicional de una puerta o de dos entradas y una salida. Tenemos otra tarjeta que es la OM120, la cual es una tarjeta que cuenta con 12 salidas de relevador y esta esencialmente la utilizamos típicamente para hacer el control de elevadores, es decir, puede controlar 12 pisos de elevador, ya que se conecta estas salidas de tarjeta a cada uno de los controles de los pisos del ascensor. La otra tarjeta con la que cuenta Suprema es la IM120, la cual es una tarjeta que tiene 12 entradas de contacto seco que se puede utilizar para conectar botones, se puede utilizar para conectar sensores de puerta, PIRs, sensores de movimiento, etc. Esta tarjeta también se conecta debajo de alguna lectora o de un controlador Core Station y se puede utilizar en conjunto con la OM120 para hacer funciones de entrada y salida. Estas tarjetas
Vamos a ver cómo se instalan, empezando con la Secure IO2. La Secure IO2 típicamente se conecta debajo de una lectora por protocolo RS485, del cual hablaremos un poco más adelante. La lectora va a ser su controlador, se va a encargar de recibir la información de la tarjeta y también de enviar el control. Entonces, normalmente esta tarjeta se conecta, tiene sus dos entradas, tiene su salida de relevador para controlar la puerta. La OM120 es una tarjeta de dos salidas, ya lo habíamos dicho, y esta se conecta también por RS485. Normalmente conectamos esta tarjeta o tarjetas debajo de un control de acceso. Puede ser un controlador de Suprema o una lectora de Suprema que tenga nuevamente un puerto RS485 y las conectamos en serie, como podemos ver en esta figura. Hablando ya del cableado e instalación final de la lectora, hay que considerar algunas cosas. Vamos a conocer también la interfaz RS485, el cual es un protocolo de comunicación, la cual tiene una distancia máxima de cableado de 4000 pies o 1219 metros desde el primer al último elemento de la línea. Este elemento se utiliza típicamente para controlar equipos de control de acceso, ¿sí?, en un arreglo serial. Se recomienda un cable blindado con dos pares trenzados en un drenaje. Normalmente las marcas más conocidas son Belden 9842 o algún equivalente. Podemos ver aquí en esta imagen que los dispositivos se conectan hacia abajo mediante las terminales iguales, es decir, TRX más con TRX más del siguiente dispositivo, TRX menos con TRX menos y la tierra de comunicación con la tierra de comunicación del siguiente dispositivo. La tarjeta Secure IO2 es esencialmente una tarjeta que nos permite tener dos entradas de contacto seco y una salida de relé. Esta típicamente se conecta debajo de una lectora inteligente de Suprema o de un controlador también Suprema, del Workstation. Se alimenta con 12 volts y nos permite tener dos entradas de contacto. Puede ser para detectar la apertura y el cerrado de una puerta y también para, por ejemplo, tener la solicitud de salida por medio de un botón. Y nos tiene un relevador de salida para poder controlar la apertura y el cerrado de la puerta. La tarjeta OM120 es una tarjeta que nos genera, ya les habíamos dicho, 12 salidas de relevador, la cual nos sirve para controlar típicamente ascensores o también para controlar cualquier elemento que tenga que ser controlado, como un estrobo, como una sirena, etc. Esta tarjeta también se conecta por protocolo RS485, ¿sí? Como podemos ver aquí, sale de la lectora inteligente o de un controlador inteligente de Suprema una línea, y en el primer elemento siempre debemos de conectar una terminación, ¿sí?, y comenzamos a conectar cada una de las tarjetas una después de la otra en serie hasta llegar al último elemento, en el cual también se pone una terminación por medio de una resistencia. Respecto al cableado e instalación final de la lectora, vamos a hablar también que las lectoras trabajan también con interfaz RS485. Las lectoras de Suprema tienen la capacidad de conectarse directamente a una línea RS485. Es decir, podemos ver aquí, tenemos algunos ejemplos de lectoras que están conectadas a la lectora principal. Esto nos da mucha flexibilidad, ya que podemos conectar, gracias a este tipo de conexiones 485, una lectora va conectada vía un cable de red al servidor principal y podemos conectar la lectora de salida o una segunda lectora directamente a esta primera lectora. Es decir, con un cable de red podemos hacer el control de una o más puertas, si fuera el caso, gracias a que las lectoras tienen este protocolo de comunicación. Esto es una gran ventaja que tienen los sistemas de Suprema en el tema de conexión de lectoras. También tenemos un protocolo que es de hecho muy utilizado en el control de acceso, que se llama el protocolo Wigan. Es esencialmente, su historia es que esto fue un registro de patente en 1974 por John Richard Wigan, el cual nació en Alemania. Él lo inventó. Este estándar esencialmente está hecho para conectar una unidad de control y un lector de tarjeta. Esto se le llama el estándar CIA. Esencialmente manda, digamos, una serie de unos y ceros, ¿sí? Y al hacer unos y ceros recibimos básicamente un número de tarjeta el cual se recibe y se manda al controlador.
Este protocolo Wiegand se conecta a través de 6 hilos típicamente, ¿sí? Que son 2 hilos para el voltaje, positivo o negativo, típicamente 12 volts. Tenemos un cable para los unos y otro para los ceros, así se le llama, son líneas por separadas. Cuando alguien acerca una tarjeta a una lectora, esencialmente la tarjeta regresa una serie de unos y ceros a esta lectora. Estos unos y ceros posteriormente se toman por el control de acceso y se genera un solo número. Y también tenemos 2 elementos adicionales o 2 cableados adicionales: el control del LED de la lectora y también el control de parlante de la lectora. 6 cables en los cuales se utiliza este protocolo. La mayor parte de las lectoras Suprema cuentan con interfaz Wiegand, así que no solamente pueden conectarse a un control de acceso de Suprema, sino que podrían conectarse a un control de acceso de cualquier otra marca, ya que Suprema se utiliza mucho en proyectos de control de acceso de otros fabricantes. Existe un protocolo más completo que se llama OSDP, el cual está basado en tecnología RS485. El protocolo OSDP esencialmente significa protocolo abierto de dispositivos supervisados. Es un protocolo extendido basado en RS485 y puede reemplazar a Wiegand, ya que es capaz de manejar grandes datos y encriptación de paquetes. Este está registrado como estándar CIA en 2015. Todas las lectoras de Suprema actualmente cuentan con el protocolo OSDP. Entonces podemos conectar a un controlador de Suprema varias lectoras OSDP utilizando el protocolo de cableado RS485. Esto es una ventaja contra el protocolo Wiegand, ya que en el protocolo Wiegand solo podemos conectar una lectora a un puerto Wiegand. Entonces el protocolo OSDP nos ayuda a eficientar la utilización de los controladores. Es muy importante saber en dónde pueden conseguir la información. Los manuales de instalación y de usuario, buscan la palabra manual y dentro podrán escoger qué lectora en específico requieren la información. Al darle clic a la lectora van a encontrar las guías de instalación, ¿sí? Que son las IG, Installation Guides, y también las guías de uso de las lectoras, que serían User Guide o UG. En esta información van a poder encontrar todos estos datos. Por ejemplo, encontrarán los diagramas de conexión de cada una de las lectoras. Aquí lo podemos ver. Cuáles son los cables específicamente que necesitan utilizar para conectar su lectora de manera correcta. También se tienen las descripciones, por ejemplo, qué pasa con los elementos de cada una de las lectoras. Todas las lectoras de Suprema utilizan un botón de reset, que sería esencialmente un botón para hacer 2 cosas. Una de ellas es reiniciar la lectora, es decir, hacer un reinicio suave, llamémoslo así, que es esencialmente un ciclo de prendido y apagado. Y también con este botón podemos poner la lectora en modo de fábrica, es decir, eliminar cualquier configuración que tenga actualmente. Hay algunos elementos de protección que vienen típicamente con las lectoras de Suprema, que esencialmente es una resistencia de 120 ohms, esencialmente se utiliza para reducir la corriente en el circuito con la carga que se está utilizando, y también se viene con un diodo para la protección del voltaje inverso de las cerraduras. Entonces estos vienen dentro de las lectoras también, es importante que lo consideren. Ahora vamos a hablar de los sistemas centralizados contra distribuidos, que esto es algo muy interesante. Vamos a entender cada uno de ellos cómo son y cómo funcionan. Y vamos a hablar del sistema centralizado en primer lugar, en el cual todos los elementos se conectan a un control de acceso. Posteriormente, este control de acceso, que es típicamente un panel, es un controlador o un panel de acceso, posteriormente ya se conecta a el software de administración. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cada una de las lectoras esencialmente se consideran lectoras esclavas, no tienen capacidad de tomar decisiones, ni tampoco de guardar las huellas, los rostros o los números de las tarjetas. Todas las decisiones y los análisis las hace el panel o el controlador de acceso, que recibe la señal de todas ellas. Este es el caso más tradicional en los sistemas de control de acceso. También tenemos los sistemas de control de acceso distribuido, es decir, en este caso las lectoras
cuentan con la capacidad de poder controlar la puerta y también cuentan con la capacidad de tomar decisiones, ya que tienen las huellas, los rostros o los números de tarjeta en su memoria. Estas son obviamente lectoras más completas, son lectoras que cuentan con memoria y tienen esta capacidad de poder ser independientes. ¿Cuál es la diferencia principal? Los elementos de la puerta, como por ejemplo el contacto de puerta, que es el que nos detecta si la puerta está abierta o cerrada, el botón de solicitud de salida, la contraeléctrica o la cerradura y la lectora se conectan a un controlador de acceso o a un panel de acceso. Y el panel de acceso va a tomar la decisión de abrir o no abrir la puerta basado en lo que les manden estos equipos. Si utilizamos un control distribuido, la lectora tiene memoria, cuenta con capacidad de hablar con el software directamente y de trabajar incluso fuera de línea, y la lectora misma va a tener la capacidad de recibir el contacto de puerta, la contraeléctrica, la cerradura y también el botón de salida. Esta es la gran diferencia entre ellos. La primera pregunta que nos hacen normalmente es si un sistema de control de acceso distribuido, es decir, donde toda la información está dentro de una lectora, es menos seguro. Y esto es algo que normalmente se pregunta en este tipo de sistemas porque muchos clientes tienen la preocupación de que su lectora tiene la capacidad de abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Está expuesto en el exterior a un cortocircuito electrónico. Es decir, alguien podría arrancar la lectora, ¿sí? Detectar cuáles son los cables que abren y cierran el elemento de apertura, hacer un corto y abrir la puerta. Bueno, esto sí, obviamente es una posibilidad, aunque se tienen ciertas maneras de poder evitar esto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una lectora que está instalada en la parte exterior, normalmente utilizamos el elemento que ya vimos anteriormente, la tarjeta Securio 2, como lo vemos en esta segunda imagen. La tarjeta Securio 2 ya se instala en la parte segura, se conecta por RS485 a la lectora y interno, ya en la parte interna, cableamos todos los elementos de control de la puerta. Esta es una manera en la cual podemos hacer más seguro un acceso. Hay otras preocupaciones también, los dispositivos con la memoria que tienen la biometría o los números de tarjeta se encuentran en el exterior. Es decir, que alguien podría robarse la lectora y los datos de la persona sean robados junto con la lectora. Una de las formas en las que se puede quitar esta preocupación es utilizar una función que tiene Suprema BioStar 2 que se llama Server Matching, es decir, donde las lectoras que están conectadas a la red directamente envían la huella digital al servidor y el servidor es el que toma la decisión. Esta es una forma de hacerlo. Es muy importante saber que aún así, aunque una lectora sea robada, sea arrancada de la pared, la lectora ya cuenta con una protección de datos. Los datos están encriptados dentro de ella. Aparte, la biometría que está dentro de ella ya es información biométrica que fue codificada en un formato seguro, la cual no es posible reconstruir la huella digital o el rostro a partir de una información que está dentro de la lectora. Aún así, pues podemos quitar esta preocupación del cliente por medio de la función de Server Match. Ahora, otra forma de evitar esta preocupación, tener un dispositivo que esté en la parte externa con datos de usuario o de tarjetas, es utilizar en las puertas en las que tenemos dos lectoras, lectora de entrada y lectora de salida. Vamos a controlar la primera lectora, la lectora maestra, la vamos a conectar en la parte interna, en la parte segura. Esta es la que va a tener el cable de red, esta es la que va a tener también el control de la puerta, y la segunda lectora, ¿sí? La lectora que se va a conectar por RS485 debajo de la maestra, esta lectora esclava, es la que sacamos al exterior. Realmente el cable RS485, si alguien llega a arrancar la lectora, pues la lectora no va a tener datos de usuario, ya que los datos de usuario se quedan en la lectora principal. Esta actúa como un controlador. Y al mismo tiempo, los controles de la puerta, el control del electroimán o de la cerradura, también están en la lectora interna. De esta forma también podemos instalar sistemas biométricos con la seguridad de que no se va a poder abrir la puerta desde el exterior, incluso arrancando la lectora. Esto nos ayuda a
reducir la posibilidad de que alguien arranque esta lectora y tenga acceso al cable de red, al cable TCP/IP. Normalmente esta es una preocupación para las personas de sistemas. Entonces, el hecho de poner la lectora maestra en la parte interna, el cable de red también queda junto con ella en la parte interna, lo que incrementa la seguridad también de los datos. Este es un sistema típico de control de acceso en el cual hay una comunicación serial entre el panel y el lector, ¿sí? Normalmente ponemos obviamente un servidor, ponemos nuestro controlador, el cual se conecta a este servidor. El controlador, digamos, ya lleva, al cual se le conecta una interfaz de puerta, ¿sí? Normalmente esta interfaz de puerta ya se le conectan todos los elementos, tanto la lectora como sus elementos de entrada y de salida. Esto es algo tradicional en el control de acceso. Ahora bien, la pregunta es si podemos intercambiar este lector de radiofrecuencia, este lector, digamos, WIGAN, a un lector biométrico directamente. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Si directamente queremos utilizar un lector biométrico, conectarlo a un controlador, como tal no va a poder hacerse, ya que el lector biométrico requiere de tener una conexión al servidor, ¿sí? A un controlador para poder tener las huellas digitales. La mayoría de los paneles de control de acceso no tienen la capacidad de verificación biométrica, es decir, ellos simplemente reciben el protocolo WIGAN, reciben esencialmente unos y ceros, los cuales hacen el número de tarjeta finalmente, ¿sí? Por lo tanto, es necesario utilizar un sistema biométrico aparte, el cual va a conectarse por un lado con las lectoras por el cable de red. Este sistema biométrico va a enviar las huellas digitales o los rostros a la lectora. La lectora se va a conectar al control de acceso con la salida WIGAN, pero ustedes se van a dar cuenta que requieren de dos servidores. Requieren el servidor de control de acceso junto con todo el hardware de control de acceso, de puertas, y requieren la lectora biométrica conectada a un servidor biométrico. Cuando se hace la verificación, el dispositivo envía la identificación de la tarjeta a través de WIGAN, ¿sí? Y a través de WIGAN, el controlador ya recibe el número de tarjeta que previamente tuvo que ser enrolado tanto en el control de acceso como en el control biométrico. En el momento que hay un acceso válido, recibimos el número de tarjeta, pero si hay un acceso denegado por nuestro sistema de acceso al usuario, no va a poder saber si tuvo una denegación, ya que la lectura pudo haber sido exitosa de su huella, pero es que el control de acceso le deniegue el acceso porque no tiene permiso esa puerta o en el horario especial. En estos casos tenemos que hacer un cableado adicional de regreso a una de las entradas de la lectora desde el controlador, que me va a decir si el controlador le dio o no acceso. Esto se puede hacer, por ejemplo, Biostar, si conectas una lectora biométrica a un sistema de control de acceso de otra marca, podemos hacer esta configuración, podemos decirle a la lectora por medio de una función que si recibe una señal de entrada, va a poder confirmar si el acceso fue válido o no fue válido. Se configura para enviar un número específico de evento de falla de coincidencia de huella digital. OSDP puede también utilizarse para manejar datos biométricos. Puede ya recibir de huellas digitales, rostros, si fuera el caso, pero solo es para la verificación uno a uno. Es decir, normalmente los controladores utilizan una verificación por medio de tarjeta y posteriormente leen la huella digital, ya que no todos cuentan con la capacidad de verificación 1. Lo ideal es tomar en cuenta un sistema completamente habilitado para la biometría. En este caso, contamos con el sistema Suprema Core Station, que es un controlador que tiene la capacidad de recibir lectoras con protocolo RS485 o SDP de Suprema, y este recibe las huellas digitales y los rostros desde las lectoras y puede hacer el control en su memoria. Les recomiendo el curso Core Station para que conozcan mejor este sistema y puedan tener una mejor opción en sistemas de control de acceso basados en biometría. Gracias por su atención a este curso. Cualquier pregunta, comentario, nos pueden escribir a latam@supremainc.com.